sí o sí la superior vía consulta. Dice, donde la parte, perdón, esta parte creo que ya fue derogada, que era la parte que no recuerda al procurador, antes si se le concedía, creo que por un error legislativo lo borraron, esa parte. Aquellas en las que el juez prefiere aplicar una ley constitucional. ¿Alguien se acuerda de algún caso de esos? Sí, había un caso que se ha habido de este punto, donde dice en el que el juez prefiere aplicar una ley constitucional. ¿Alguien se acuerda de algún caso? ¿Un último reciente? ¿La donación? ¿Ah? ¿La donación? No me acuerdo si se sube en consulta, porque eso sube en consulta a la Corte Suprema. Dice, la Corte de la sentencia de segunda instancia no recurre la sanción cuando se refiere a la norma constitucional. En este caso es competente de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema y las demandas de ley. ¿Qué es lo que pasa? El caso que les digo, que estuvo en prensa, fue el caso de la psicóloga Ana Estrada, que se llamaba la chica. No sé si se acuerdan que ella demandó pidiendo que se le establezca un protocolo para la eutanasia. La eutanasia, creo que también llevó en dar delitos contra el cuerpo y la salud. ¿O todavía no? Ese pero es muy bien. Homicidio piadoso. Hay un homicidio piadoso. Ajá. Esa es la figura. Claro, la eutanasia tiene que permitir. No hay ¿cómo se llama? No hay una norma que te permita hacer eutanasia. O sea, ¿qué es lo que pidió la señorita Estrada en su escritorio? Que se le establezca un protocolo de eutanasia y que los médicos que vayan a intervenir no se les sancionen con ese artículo que ustedes han visto del Código Penal, que es el homicidio cuidadoso. Demanda al Ministerio de Salud, al Ministerio de Justicia. El que interpuso la demanda fue el defensor del pueblo, Gutiérrez. Era el defensor del pueblo, fue decano del Cartagena. Él fue el que interpuso la demanda de amparo. Entonces el juez constitucional del 11 juzgado constitucional sobre fiscalidad aduanera y de copia resolvió declarar fundada e inaplicó esa norma. O sea, el juez que resolvió dijo que se le dé el protocolo de eutanasia a la señorita Ana Estrada por los males que tenía y que los médicos que intervengan estaban exentos de lo que decía el Código Penal que ustedes estudiaban. ¿Qué pasó ahí? Entonces se fue, como nadie apeló, y como el juez estaba diciendo voy a aplicar la norma constitucional del derecho a la vivienda, se elevó a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional y Social Permanente, donde también hubo otro trámite, había otra lista, donde los magistrados no se pusieron de acuerdo, hubo votos en discordia. Inclusive hasta el tema del protocolo también fue materia de una discordia, por eso llamaron, creo que eligieron 2 magistrados más, para que se haga una sentencia, para confirmar. O sea, cuando el juez, por ejemplo, en este caso, la Sala Constitucional y Social, al resolver un tema de una norma, una ley constitucional, ¿qué opción tiene la Sala Constitucional en este caso? La letra 12. Aprueba la consulta o la desaprueba y la demanda es impugnada. Se resolvió la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, fundada la demanda, o sea, aprobaron la consulta. Inclusive una magistrada con la que de la propia asistente laboral que estaba en la Suprema promovía, incluso en su entrevista en la Junta Nacional, ella dijo, le preguntaron el caso, porque ella había intervenido en el caso de Ana Estrada y había hecho un voto de discordia, diciendo que se desapruebe. Y se le preguntó en la entrevista a ella, pero ¿por qué usted decía que se desapruebe la sentencia de constitucional? Porque ella dijo que existe un derecho a la vida, no existe un derecho a la muerte. Eso fue lo que dijo ella en su entrevista. Y dio las argumentaciones por las cuales ella había dicho que la consulta no se hace. Bueno, el caso, como terminó, ya lo saben, al final ella hizo ejecutar su sentencia y bueno, ya ella ya está descansando por el tema psicológico. Eso les digo, acá, pues ahí les digo, el nivel es elevado para que se ha revisado que no se verá. Los efectos de la sentencia, esa sentencia es un efecto suspensivo también, eso también. Ahora vamos a ver estos otros temitas que son más pequeños, porque la operación es más grande, por eso le digo pongan a escuchar mencionar la
¿Qué viene a ser la aclaración? Al escuchar la aclaración, dice, eso está regulado en el artículo 406 del Código. Dice, es el pedido que permite precisar algún concepto oscuro o dudoso de la resolución. La aclaración no puede tener el sentido sustancial de la decisión. Dice, procede de oficio o instancia de parte y antes de la resolución que define. O sea que dice el señor juez, solicito la aclaración de la sentencia porque este punto no ha quedado claro. O sea, bajo la aclaración, el juez no puede cambiar el sentido. Si la demanda es fundada, claro, si no hay parte, eliminado, solamente la parte dice, señor juez, aclara en este punto porque no me ha quedado claro. No me está oscuro, es ambiguo. Necesito saber qué es lo que usted está diciendo en su sentencia. Claro, pero estoy de acuerdo, porque no ocupo alterarlo. Ya digo, fundada no va a cambiar ese sentido queda. Si fuera el tema de un monto dinerario, si yo tengo la sentencia incluida por 50.000, no me queda claro, no pido que me expliquen por qué, pero... ¿Por qué sale 50.000, por ejemplo? Ajá, no voy a pedir que el 50.000 cambie. No, cuando son errores aritméticos numéricos también hay, eso creo que es la corrección. Ya. Cuando son errores aritméticos numéricos. Pero acá es algún concepto oscuro, dudoso, porque lo otro es otra institución. Y no puede pedir la parte o uno pues se puede dar cuenta que la sentencia es un poco oscura o ambigua y lo aclara. Y si le rechaza, la resolución que resuelve esta aclaración es inimpugnable, o sea, la parte que no lo puede impugnir. Ahí está, esta es la corrección. Justo lo que nos preguntamos, es el 407. ¿Qué dice? El objeto de la corrección es enmendar cualquier error material evidente, aunque pues complete la resolución respecto a los puntos controvertidos, pero no los otros. De repente, establecer un punto controvertido. ¿Procede o no el pago de intereses compensatorios y moratorios? Y el juez no dijo nada. Y le dice, señor juez, comunica su pago. Y eso pues, no me ha dicho. Pero de repente el juez puede decir, no, no son intereses compensatorios, moratorios, son intereses legales, nada más. ¿Por qué dice la presencia? Puede ser de oficio o activo de parte, ya que la resolución quede firme con la excepción de los errores numéricos u ortográficos, los mismos que pueden ser corregidos inclusive durante la ejecución de sentencia. También igual se corre el traslado y la pena desestime sin nada. No sé, usted ha visto un caso, bueno, yo lo devolví porque era un tema de ejecución de conciliación con el desalojo. O sea, yo no lo subí en proceso, pero en primera instancia se había puesto desalojo, que es el inmueble situado en la avenida Aviación, número 575, La Victoria. La parte de man ejecutada apela, se va al superior, y el juez civil dice, confirma. Y dice, Avenida Aviación 755. ¿Qué error? ¿Qué tipo de error hay ahí? El juez superior dijo Avenida Aviación 575 y el otro dice, y el superior dice 755. Y regresa a mí. Bueno, yo voy a también aplicar el segundo punto que dice que puede ser corregido. Pero como es un desalojo, me parece que la otra parte es demandada, diga, usted tanto interés en corregirlo. Si el error no fue de usted, que el error fue del superior, lo que hice no se lo devolví al superior. El superior lo que hizo fue corregir su resolución, su sentencia de vista y estableció el domicilio correcto. Bueno, ¿qué habrá pasado con el juez? No lo sé. O sea, de repente tal vez estaba dormido, no sé qué pasó con el juez, pero se había equivocado. Y ninguna de las partes dijo nada. Y así de repente regresó al primer instante. Yo, como le digo, por un tema de seguridad, si bien eso que yo puedo corregir, es un error numérico, es un error que de repente, porque el juez en la primera parte ponía abierto, cuando empezó a desarrollar su sentencia de vista, su auto de vista, se había empezado a cambiar el número de la numeración del inmueble. Por eso les digo, pueden ser corregidos, inclusive en ejecución. Pero como les digo, la parte mandada puede decir, no, pero este señor juez está. ¿Qué interés tiene para corregirlo del oficio? Aunque sé que la norma me lo permite, pero preferí mejor que el superior me diga, sí, bueno, si me he equivocado. Y es interesante porque dice es sin correr traslado a otra parte. O sea, me doy cuenta y... O sea, yo me doy cuenta de la parte que dice, que digo corrupción sin correr traslado a otra parte. Y la que desestima
no es injustificado. ¿Alguna pregunta? Sí. La corrección tiene que dar un principio de integración. De las unidades, ¿se acuerdan de la integración que hablaba de las que se puede integrar un punto que no había sido resuelto? Claro, y la aclaración y la corrección te permiten hacer eso. Hasta esa relación no se tiene. Si no relacionado. ¿Cuánto pido? Ahora vamos a ver el recurso de apelación. Que ya lo estaba desarrollando la doctora y había comenzado ya con este tema. A diferencia del recurso de reposición que dice la apelación, permite que la revisión por el superior en grado. La reposición, ¿quién lo resuelve? ¿Quién resuelve la reposición? El mismo juez. El mismo juez. Pero la apelación no la resuelve. Dice, hace viable el examen de los errores implicantes y los errores improcedentes. Ya dice bastante sobre los errores implicantes y improcedentes que la autoridad explicó. ¿Qué más dice? Posibilita la sustitución de la solución impugnadas por otra que quiere superar cuando la revoca. Y excepcionalmente permite la apelación de. ¿Se acuerdan de cuando el doctor decía que la recurso de apelación puede contener intrínsecamente la nulidad? Porque también pues. ¿Y cuántas veces me han apelado diciendo, señor juez, usted no ha motivado su sentencia? Ha motivado indebidamente. Un ejemplo, si ustedes quieren más tratar sobre este tema de lo que son las motivaciones, les sugiero que revisen la sentencia de Juliana Yamoja del Tribunal Constitucional. Ahí habla todos los tipos de motivación que existen en, ¿cómo se llama?, que el Tribunal Constitucional ha desarrollado y que varios jueces, cuando nosotros dicen como órganos de revisión, citan la sentencia de Juliana Yamoja. Claro, de motivación inexistente, incongruente, todo ese tipo de motivaciones los pueden revisar en la sentencia de Juliana Yamoja. La que esté interesado lo puede revisar en ese. Buscan en internet sentencia de Juliana Yamoja Tribunal Constitucional y ahí están desarrollando todos los tipos de motivación. Es la chica que acuchilló a su mamá, ¿verdad? Sí, es la chica que acuchilló a su mamá. Claro, anularon una sentencia de la Corte Suprema, pero básicamente el tribunal termina aplicando el tipo de por qué anula por un tipo de motivación. No me acuerdo cuál era. Eran bastantes tipos de motivación, la manifiesta congruente, la parte de motivación interna, externa, todo eso está aplicado en esa sentencia. Como digo, lo pueden revisar en internet que está en la sentencia. Antes de avanzar, algunos compañeros que hayan llegado y que les falta integrar control, algunos que hayan llegado, por favor, acercarse. ¿Apellido? Disculpe, ¿es un informe? Sí, claro. ¿Ah? Gracias. Ay, qué rayos. ¿Nadie más, no? ¿Nadie más me falta control? Las PPTs ya se compartieron por el grupo. ¿Ah? Las PPTs. Sí, yo se lo puse a mentir. Ah, ya. Eso ya está.
Solamente de la casación, sí se nos puede pasar. Usted todavía no. Gracias. No puede ser. ¿Se acuerdan las instancias? Vamos a ver las instancias, chicos. ¿Se acuerdan las instancias del Poder Judicial? ¿Qué tipo de juez hay de este? ¿Hasta dónde? A ver, ¿cuál es la primera? La primera base. Juez de paz no letrado. Juez de paz no letrado. ¿Cuál es su superior? Juez de paz letrado. ¿Quién está sobre el juez de paz letrado? Juzgado civil. ¿Quién es el superior al juez especializado? ¿Y sobre el superior? Supremo. Ahora, si yo veo una resolución de un juez de paz no letrado, ¿qué juez tiene que ver? Juez de paz no letrado, ¿quién no lo suelta? ¿Ah? Juez de paz letrado. Si un juez de paz letrado no está apelado a una resolución de un juez de paz letrado, ¿quién no lo suelta? Y así, el juez especializado que no lo suelta, el juez superior. En estos casos, los superiores están integrados en salas. ¿Cuántos componen una sala superior? 3 vocales. ¿Cuántos componen una sala suprema? 5. 5 vocales componen las salas superiores. O sea, ahí no es uno, son 3. O sea, si un juez especializado resuelve, lo bueno son una sala superior que tampoco está problematizada. Y la Corte Suprema, que va a resolver algunas apelaciones de organizaciones, no lo resuelve en 5 magistrados. ¿Contra qué proceden las apelaciones? Contra las sentencias que operan como instancia, contra autos, excepto los que se piden la presentación de una articulación y los que su código excluye expresamente. Por ejemplo, ¿qué excluye el código? A mí ya le he dado 3 ejemplos, ¿se acuerdan? Hay 3 ejemplos que estamos dando. Hay 3 ejemplos que he dicho que de autos que dice que concede la operación de autos excepto lo que se pide en la terminación de una articulación y lo que el código excluya expresamente. Yo he dado 3 ejemplos ahorita. Hace rato les he hablado y he dicho 3. Hay 3 ejemplos, hay 3 tipos de autos que no son apelables. ¿A quién se acuerda? Levante la mano y ¿cuál es lo que A ver. Consulta. ¿Apellido? Ceballos. ¿Alguien más? A ver, levanta la mano. No tengan miedo. Yo podría decir que se me quedó la respuesta, pero no quieren contestar. Aclaración. ¿Ah? Aclaración. ¿Apellido? Ceballos. Me queda un poquito más. A ver. ¿Apellido es? Delgado. No, hay uno más. ¿Apellido? Chicos, habían ahí presentados ejemplos que no se han acordado. No estaban ahí. Entonces, esos tipos de autos no son apelables. Dice, trámite. Se interpone en el plazo que señala la ley en cada caso, estableciendo los requisitos de admisibilidad y procedencia comunes a los vinculadores, que tienen que ser monitorear agravio, qué tipo de error el juez, para que y para las sanciones correspondientes en caso de corrupción. Acá está. Dice, concesorio de la apelación. Eso es lo que les digo, esta parte la que tienen que tener tiene en cuenta. Porque ahí es donde pueden, ¿cómo se llama? Pueden caer si les hacen algún examen. ¿Qué es lo que dice? Concesión de la apelación. Efecto suspensivo. La eficacia de la resolución recurrida queda suspendida. Cuando ustedes leen algunos que practican, dice, se concede la apelación con efecto suspensivo.
Quiere decir que esa resolución, los efectos no van a surtir efectos porque se aplicaron. Y la otra dice sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? La eficacia de la resolución no se suspende, es decir, se cumple. O sea, el proceso puede continuarse sin efecto suspensivo. Y ahí, a ver, vamos a irse a la otra variante. La voy a volver a esta parte. A eso voy a llegar. Primero voy a estar más o menos haciendo la apelación con efecto suspensivo. Y la otra es sin efecto suspensivo. Como le digo en un caso, la casa de la suspende y otra no. Y dice, ahora vamos al carácter diferido. ¿Qué quiere decir el carácter diferido de esa? Dice, cuando su trámite se reserva para que sea resuelta por el superior, conjuntamente con la sentencia si está fuera apelada o con otra resolución proporcional en la primera apelada. ¿Qué es lo que pasa acá? En efecto suspensivo con calidad de diferido. Por ejemplo, yo resuelvo una excepción. La excepción de prescripción la declaro imputada. Yo apelo a la resolución que declara imputada la excepción. El proceso va a continuar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando dice sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. ¿Qué quiere decir? Como este es el proceso, ¿cómo acaba la forma natural de un proceso acá? Con la sentencia. Apelo a la sentencia también. Vamos a declarar la demanda inmediatamente. Entonces, ¿qué va a hacer el juez superior cuando llega este expediente con esta apelación? Como hay un carácter diferido, el juez superior, previo a resolver la sentencia, va a resolver la otra apelación, la apelación del auto que queda imputada a la prescripción. O sea, por eso a veces ven algunas, no es traigo como no traigo ejemplos, tomamos el superior, pone, resolvieron, 1, confirmar la resolución, 4, imputada, declara imputada la excepción, y ahí pone 2, confirmar la sentencia. ¿Qué es lo que hace acá el juez, el superior? ¿Qué resuelve primero? La impugna. El auto diferido, concedido sin efecto suspensivo con calidad diferida. Primero resuelve el auto, o sea, hace su desarrollo del auto, de la apelación del auto, y después hace el desarrollo de la apelación de sentencia. Como apeló un auto, primero dice confirmo, y después también puede decir revoco, o anulo. Pero el juez primero tiene que resolver. Si el juez revoca el otro juez lo revoca. Ahorita voy a explicar cuáles son los buscados para darnos a. Porque hay cuando dicen confirmar, revocar, a veces ustedes dicen ¿qué revocar? ¿Qué quiere decir lo que hace el juez? La apelación, ahí está, la apelación con efecto suspensivo. ¿Sí? Procede contra las sentencias de autos que ponen fin al proceso o impiden su culminación y en los casos señalados. Tenemos ya las sentencias, ya saben ¿qué autos es el que pone fin al proceso? A ver, algunos se acuerdan, ponemos un par de ejemplos. Porque hemos visto excepciones, hemos visto saneamiento. A ver, por ejemplo, levanten la mano y se acuerdan. Quiero los ejemplos de autos que ponen fin al proceso. Para ver si están ahí, están atentos a eso. A ver, ¿se acuerdan? Autos que ponen fin al proceso.
Levanten la mano, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No saben? ¿No opinan, chicos? Creo que había un ejemplo de que cuando la otra parte no se presentaba o no existía en ese momento después, al no haber una declaración de pruebas, podía presentar el audio y terminar el proceso y seguir la ley con ese momento. No. A ver. Desistimiento. El desistimiento de la... Pretensión. A veces puede ser un montón de terminar el proceso. ¿Qué más? Otro. No, el allanamiento no es un auto con el mismo. El allanamiento genera una sentencia. Allanamiento procesal, que declara el procesamiento. Otro ejemplo, chicos, ¿cómo se van a poner las excepciones? Cuando declaran fundar una sección de prescripción, ¿qué efecto trae la sección? Que se trae fundar la sección de prescripción efectiva. A ver. ¿Puede ser el auto de vista? ¿Ah? El auto de vista. No. Pues lo estoy preguntando a ustedes. Esta es, por ejemplo, la sección que declara fundada la sección de prescripción efectiva. ¿Culmina o no culmina el proceso? Ahí tenían ahí el diferentes autos que ponen fin al proceso y piden su continuación. Esos son los autos que se conceden la apelación con efectos suspensivos. Por eso ahí dicen con efectos suspensivos. Los efectos todavía se van a suspender. Dicen plazos. Los chicos estén atentos porque también ahora como vamos a tratar los procedimientos, cada día procedimental, abreviado, procedimientos sumarísimos tienen plazo. Esa parte es más procedimental, pero dentro de la teoría general de la impugnación, dice, si se impugnan las sentencias en el plazo que señale cada día, creo que los procedimientos son 10 días, 15 días, 5 y 30. O sea, esos son los plazos que tienen para pelear. Si se impugna un auto, es a los 3 días. Cuando es pronunciado, fuera de la audiencia. Y si es pronunciado a la distancia, pues el derecho fundamental de no tercer día. Claro, esto fue ideado antes cuando habían audiencias presidenciales. El juez le decía, resuelvo, declarar imputado por ejecución, apelo, señor de la audiencia. Apelo. Te concedo la apelación, fundamento en los 3 días. Claro, ahora también se hace lo mismo, pero con la virtualidad se le notifica y ahí se le pone como plazo. Hacer la notificación virtual. O física si no sacas una hoja. Porque hay alguna parte que no sería una proceso electrónico, cuando ya podéis no comunidad. Y ahora, ¿cómo se tramitan las apelaciones? Son formas diferentes del auto y de la sentencia y el expediente. Todo el expediente en su totalidad se eleva al superior. Si se recibió el expediente, el superior comunica a las partes de condenación la fecha de la vista de la causa para solicitar información. ¿Qué es la vista de la causa? O sea, el juez recibe el expediente del interior, el acuerdo, y el juez superior recibe el expediente. Por ejemplo, en un caso, el superior el juez especializado dice recibió los autos, señala esa fecha de vista de la causa para el día 5 de enero de 2026 a las 10 de la mañana. La cosa será que Google Meet en el siguiente enlace. Para lo cual la parte le uso la palabra, el plazo. Eso es el trámite regular que tiene que ser en un expediente. O sea, cuando el superior va a ver el expediente, se llama vista de la causa. Es diferente a cuando en primera instancia tú puedes ver el informe. O sea, la vista de la causa es cuando el juez dice, yo voy a ver el expediente para proceder a resolver. Ahí dice, solo en los procesos de conocimiento ya abreviados, el superior puede declarar la apelación para que las contrarias empresas agrarias sucedieran a la apelación. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, vamos a tener 3 procesos: conocimiento, abreviado y sumarísimo. ¿Qué dice ahí? Que el conocimiento y abreviado el juez corre entre lados. O sea, a veces los jueces, cuando ustedes van a ver un expediente de conocimiento abreviado, dicen, por recibirlos a todos, cobras el traslado de la apelación a la parte no aplicada. Por el plazo de ley,
ahí lo dejan, o a veces se corre de lado y con su solución, señores, se echa la lista para dar efecto, para dar bien. Porque los sumarísimos generalmente recibe el juez y dice, señala que está de la causa. Dice, cualquiera de las partes puede presentar real que bastarlo con la explicación o con la absolución de la comisión de agravios referidos a hechos nuevos, no a hechos que ya tuvieron oportunidad para presentar. No es Vamos al punto de la Tenía una consulta en la PPT anterior. El informe oral entiendo que no es diferente a al traslado que se le va a hacer llegar para que el agraviado exprese los agravios, ¿cierto? Se le puede agravar en relación a la parte contraria, porque puede decir, no, a mí no me agravian, señor juez, desestime la apelación de la parte apelante. Eso es lo que pasa cuando dice exprese agravio. O sabía, de repente tal vez hay un punto que no pudo apelar y se la adhesión a la apelación de los estos procesos con los agregados de conocimiento. O sea, pongamos, yo pedí 100.000 soles, solamente después me dan 30.000, o sea que pasó el plazo para apelar, pero la otra parte dice, no, señor juez debe quedarse apelo. Entonces cuando mejoró el traslado, pongamos se le pasó a apelar, señor juez, me adhiero a la apelación bajo mi tasa, la apelación de sentencias, y me adhiero a la apelación para y el precio de sacar, porque no debe ser 30, sino 100. Y también el superior tiene que resolver eso. Entonces, solamente los sumarísimos en los conocimientos y los agregados, no en un proceso sumarísimo. Por si acaso, tengan cuidado cuando quieran adherirse a una apelación. Solamente en esos supuestos se da la adhesión a la apelación. Claro, al momento de que se presentar agravios o se adhiera, se refiere ¿no? a la contraparte. Claro, porque. Y en ese caso puede existir como en la demanda se da la contrademanda. Acá también se puede dar una contraapelación. Claro, algo así, porque, o sea, lo que va a resolver el superior es solamente el agravio. Si advierte algún vicio al requerido proceso, no. Pero, pongamos, si el juez le va a confirmar, dice, sí está bien, el superior, ¿qué hace? Pero él no se puede pronunciar más porque no apeló el otro. Pero ahora este otro, el apeló, pues dice, señor juez, me adhiero a la apelación y quiero que usted ya no de los que me dio cuenta de primera, quiero que quede usted 100.000. La totalidad que ya pedí. Porque una de las partes, o sea, después de la operación de auto voy a pasar a asistencia y después 15 minutos para que puedan tomarse en la ¿ya? Eso también es poco. La apelación del auto. Dice, la apelación con efecto suspensivo del auto, el expediente se eleva al superior. Dice, recibe el expediente, el superior comunica a las partes con relación a la fecha de la lista de la causa para solicitar informe al igualito de la sentencia. Pero acá ya le traslado. Dice, es inadmisible la alegación de hechos nuevos. Pongamos razones declaradas improcedente, infundada la excepción de caducidad. Y el superior va a recibir el expediente, va a decir señalo de la lista de la causa para que la puedan informar por el bien. Si tienen, a bien. Porque no es obligatorio que la parte le informar. Puede venir o puede pedir o no pedir el uso de la palabra. Igual el superior recibe solamente la causa que era formada. Entonces, cuando hay una resolución sin efecto, dice, sin efecto de finalidad, en consecuencia, fórmese el cuadernillo con los siguientes actuados. Mediante hay anexos, sentencias, sentencia de vista, resolución que dispone pública, y empieza a poner todo lo que va a entrar, lo que él va a sacar copia y va a certificar para enviar al superior. No envía todo el expediente. O sea, la diferencia de una sin efecto y con efecto es que la de con efecto, cuando dice con efecto suspensivo, sin efecto y con calidad inferida, quiere decir que el expediente, esa apelación va a ser resuelta por el superior cuando todo el expediente sea elevado al superior. Pero cuando dice sin efecto y sin calidad, quiere decir que no va a ir todo el expediente, solamente van a ir copias certificadas de los principales actuados. Esa es la diferencia entre los dos. Sin efecto y con calidad se lo resuelve el superior cuando resuelve la sentencia. Pero es sin calidad, se forma cuadernillos y el juez
resuelve con ese cuaderno. Si el juez superior considera que faltan documentos, puede pedirse los documentos. Diciendo falta esto, o cargos, o alguna cosa así. Por eso dice cuando dice después de notificado, la otra parte puede irse, ofrecer por ahí alguna observación y él dice no, tiene que darse dificultad en todos sus extremos. Y le pide también al juez, señor juez, solicito que se agreguen estos documentales al cuaderno. Cuando sube, el juez superior no llama a vista de la causa como el juez. Esa es otra diferencia, va a vista de la causa. Dice el juez, por recibir lo que saca una decreta, por recibir los actuados, y póngase los otros a despacho para resolver conforme a su jurisdicción. Eso es lo que generalmente se pone cuando es un cuaderno sin defectos o calidad. El juez superior no señala eso, no simplemente pone, póngase los autos a despacho para resolver. Nada más. No hace otra labor, no está permitido informar, ni otra actividad, salvo por ello algún informe escrito, a lo mejor resolver, señor juez, pero no está permitido informar. Esa es la principal diferencia. O sea, en un expediente que es con efecto suspensivo, sin efecto suspensivo y sin calidad, no hay informe. Pero cuando es con calidad, como tú vas a informar respecto a la sentencia, también puedes informar respecto a la otra mención. Generalmente, a veces, algunas partes, con la esperanza de que, como si esa la revoca el superior, se cae toda la sentencia, porque generalmente, si se acuerdan en el cuaderno de excepciones, si una excepción es revocada por el superior, por ejemplo, esta sube, la revocan. Si, por ejemplo, es una prescripción extintiva, y la prescripción extintiva, el superior dice no es infundada, es fundada. Ya viene la sentencia. ¿Y qué dice la sala? El superior? Ya no voy a resolver la sentencia porque ya estoy entrando a la conclusión del proceso de prescripción extintiva. O sea, que se declara, la sala declara, el superior declara la ineficacia de la sentencia. Esa sentencia es ineficaz. Y también hay otros casos, que por ejemplo, a mí me concede una apelación sin efecto suspensivo y con pérdida de evidencia. Una excepción. Supongamos que es una excepción que me declara infundada, caducidad. Pero el juez expide sentencia declarando infundada la demanda. Nadie apela. El demandante no dice nada. Bueno, naturalmente el demandante no va a apelar porque se conviene la sentencia infundada acaba de escuchar. ¿Y qué pasaría si hay esta excepción? Hay una excepción que ha sido apelada, o una nulidad que también la apelada. Apeló el demandado. Y ahí se da una sentencia y no la apela. No apela la sentencia que declara fundada en parte. Por ejemplo, fundada en parte una demanda libre. No quiero apelar. Está bien, 200 soles está bien. No apela. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y el código también lo dice. Cuando no apelas, ¿y qué pasa con esa apelación? Lo que pasa con esa apelación es que va a queda también, se declara ineficaz. La ineficacia de la apelación sin efecto y con calidad. Porque ya no se va a quedar superior, va a quedar sin instancia. Ahí está. El 369 en el último párrafo. La falta de la decisión señalada del juez determina la ineficacia de la apelación diferida. Lo que quiere decir que esta apelación hay que dice la ineficacia. Esta apelación con calidad diferida no va la apelación con calidad diferida. Ya no va a resolver después esa apelación. O, por si acaso, en los casos de alimentos que ustedes revisan el código de su niño y adolescente, en los casos de alimentos, antes de que el código era las sentencias en los casos de alimentos son cometidas sin efectos sustanciales, es decir, es eficacia que no se suspende la ejecución. Se arma un cuadernillo igualito y se lleva al superior jerárquico. Bueno, ahora el
documentos judiciales electrónicos, bueno, para la revisabilidad hasta que no hay efecto del expediente y el expediente se sigue ejecutando. Por eso, la excepción a las apelaciones de sentencias son en los casos de alimentos, por si acaso. Eso también cuando veamos el tema de los procesos se les va a hacer de presentes para que tomen en cuenta. Si les preguntamos, la apelación de alimentos es con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo. En los alimentos, solamente hablamos de alimentos. Es sin efecto, por si acaso. Esto sí lo dice la norma, el Código del Niño y Adolescente. Acá debe estar. Estas se tramitan en proceso único, y acá está el artículo que les digo. Dice, cuando la sentencia se expedida ante la audiencia única en el caso de alimentos, el artículo 173A, dice que fue pregunta a la parte de su conformidad, en caso sea positivo, declara consentida la sentencia. La parte podrá interponer el recurso de apelación del formulario durante la audiencia única. Se le concede 3 días para la deposición de agravios, computados a partir del notificado del íntegro de la sentencia. El auxiliar jurisdiccional eleva copia íntegra del expediente y anexos en el plazo establecido en el artículo 179 del Código. Ahí está, en el 178 que habla sobre la apelación de sentencias en los casos de alimentos. En el tercer párrafo dice: en el proceso de alimentos la sentencia es apelable sin efecto suspensivo. Eso es lo que dice el código. O sea, los procesos de alimentos que tengan que ver niños y adolescentes es apelable sin efecto suspensivo. O sea, por eso dice que se lleva el íntegro. Si es un expediente físico, el especialista le saca copia íntegra y lo manda al superior. Pero si es un eje, ya como les digo, saca una copia de espejo y lo manda al superior también a través de la bandeja. Hay una bandeja que son de los instituciones electrónicos. Yo digo que tienen que tener cuidado. Si yo les hablo de un proceso de niño y adolescente, ¿cómo es la apelación? ¿Sin o con efecto? Pero si es un adulto mayor, ahí es con efecto. Porque este código es para los niños, niñas y adolescentes, no es para adultos mayores. Ahora voy a volver al código procesal. Por ejemplo, ¿cómo es? Me había olvidado un tema que también está en el artículo 383, que habla sobre la apelación sin efecto suspensivo. ¿Qué es lo que dice la norma? Resuelve la apelación sin efecto, el secretario superior notifica la resolución a las partes dentro del tercer día. En el mismo plazo, bajo la necesidad, remite al juez de la demanda copia de los resueltos con Maximiliano más rápido posible. El cuaderno de apelación por original de la resolución se conserva en el archivo superior de la voluntad de comisión solo cuando se observa la apelación de coma final proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando resuelve el superior una apelación sin efecto y sin calidad, lo que dice la norma es que solamente
le devuelves al juez de primera instancia una copia certificada del auto de vista que está resolviendo esta apelación. Y el juez te ordena que el secretario agregue esta copia al expediente principal. Pero ¿qué pasa por un tema de problemas de archivo, que no tienen espacio, que hace el superior? Te devuelve todo el cuadernillo. ¿Y qué hace el secretario? Como hay un original, saca el original de este cuadernillo y lo agrega al expediente principal para que se tenga en cuenta lo que pasó. Lo que en puridad debería pasar por algunos juzgados de familia, veo que me devuelven solamente la copia de los sueldos, pero algunos juzgados me mandan todo, me devuelven todo el cuadernillo. Como le digo, es por un tema de paso, porque ese cuadernillo lo van a tener que tener y después mandarlo después de un tiempo, porque eso cambia en el juzgado, nos mandan al archivo central. Mejor dice, se lo devuelvo al juez de paz o al juez de primera instancia y a que ellos vean qué hacemos con el cuadernillo. Porque como les digo, lo que hace el juez de primera instancia solamente es saca lo que resuelve en la vista y lo agrega al principal. Y eso es lo que pasa en el expediente, en el tema de la apelación sin efecto suspensivo. Cuando es con efecto, se devuelve todo el expediente, se lo devuelve a primera instancia. Pero cuando es sin efecto, solamente devuelve una copia de lo resuelto. Hasta ese punto, más o menos ya están divisando las diferencias entre las que son con efecto y las que son sin efecto. Porque las sin efecto tienen la calidad diferida, sin calidad diferida y sin efecto suspensivo. Y cuando dice con calidad diferida es que se eleva todo. ¿Alguna duda que tengan respecto a ese punto de la apelación? De la sin y con, porque su compañero, por ejemplo, me había pedido que lo vuelva a explicar el sin porque no había captado bien ese tema. Entonces, si tienen alguna duda, chicos, háganla saber ahora porque el día del examen ya no les puedo ayudar. ¿Cuál duda? ¿Qué duda tienen respecto a estos 5? ¿O les resultó un poco complicado? Si no, díganme qué es lo que más o menos no les queda claro para más o menos poderlo explicar. A veces atravesar un cuadro y digo sí, las diferencias. Voy a volver a ver, chicos, vamos a poner. ¿Contra qué procede la apelación? A ver, chicos, ¿contra qué resoluciones? La apelación pura. La apelación va contra autos. Y les pregunto, ¿todos los autos son apelables? Hay ciertos autos que son destruidos. ¿Y cuáles son los dos efectos que tiene la apelación? Son con efecto suspensivo. Y el otro es sin efecto suspensivo. ¿Qué pasa con efecto que genera? Que los efectos de esa resolución que es apelada, no que se suspenden los efectos. La sin efecto suspensivo, ¿cuál es ¿suspende o no suspende los efectos de la resolución impugnada? Sin efecto suspensivo. No suspende. Estoy explicando este tema, doctora, sin efecto y dentro de sin efecto está la calidad, con calidad e inferida y sin calidad. Con calidad, como les dije, chicos, es una resolución que se interpuso
que se resuelve con la sentencia. El superior resuelve con la sentencia. Y sin calidad se forma un cuadernillo, llamado cuadernillo de operación. Y se eleva al superior. La diferencia también es que sin calidad no hay informe oral ni ninguna tipo de actividad. Se emite el decreto que dispone que se pongan los autos de despacho para resolver el foro. En cambio, cuando es con efecto suspensivo, se señala una vista de la causa, que es cuando el superior va a ver el expediente para resolverlo. Como le digo, tiene tres opciones el superior: puede confirmar, quiere decir que el criterio de la primera instancia está correcto, puede revocar, cambiar el sentido y anular por algún vicio o defecto que detecte. O en la sentencia, con el trámite procesal. Eso sería más simplificado. ¿Alguna duda más, chicos, que tengan? Por favor, hagan saber. Claro, por último sería, si me puede dar un ejemplo, por favor, de la no suspensiva, porque la no suspensiva entonces se va realizando aunque vaya a pasar al órgano superior. Yo sé cuál Se va sería, realizando. o sea, la sentencia. Claro, no, si tú me estás hablando de sin o con efectos diferidas. Ajá. O sea, cuando es con calidad diferida, quiere decir que sus efectos todavía van a regir cuando No, yo digo que se está confundiendo. ¿Qué tiene que ver la sentencia? No, o sea, la decisión final. cuando es apelado. Ajá. Ya. Cuando es en apelación, cuando es no suspensiva, entonces lo que se ha decidido, lo que se va resolviendo, va a aplicar. Entonces, ¿cómo serían en estos casos de algo que sí se aplica y algo que no se aplica? Sí, sí. A ver, vamos a ver. El problema es que no hay curso de práctica. Años atrás en la currícula había un curso de práctica. No, por un lado, pero por otro lado, ustedes yo les recomiendo que ya empiecen a practicar. Ya es esencial para poder ir apreciando. Ya no. Bien. No, creo que no está bueno. Sí. Espera un ratito, yo tengo un poquito de error. Sí, se ha quedado porque tal vez no es un modo de... No somos Miren, vamos a hacer, voy a hacer el ítem, o sea, el camino de todo el proceso, ¿ya? Para que se den cuenta. Acá, la demanda, ¿ante quién se presenta? Ante un juez, ¿cierto? Este la puede admitir, inadmisible o improcedente. Ya, hasta ahí estamos todos. Por favor, sigan la secuencia. Si admite, ¿qué cosa hace el juez? Corre traslado, ¿no? ¿Traslado para qué? Para la contestación. Bien, ahora, durante esta contestación, o sea, un poquito antes de la contestación, la parte puede proponer, ¿qué cosa? Dígame, ¿qué puede proponer? Excepciones. Luego, si ha propuesto una excepción, ¿quién? El demandado. A ver, miren acá. El demandado plantea una excepción. ¿A quién le presenta? Al juez. El juez le corre traslado al demandante y luego el juez va a resolver. ¿Dónde va a resolver? En el auto de saneamiento. Saneamiento procesal. Muy bien. Después de si lo ha declarado saneado, ¿qué hace el juez? Dicta otro auto. ¿De qué? ¿De qué es el auto siguiente después del saneamiento? A ver allá. Fijación de puntos controvertidos. De puntos controvertidos y, ¿qué cosa? Admisión
admisión de pruebas. Luego viene la audiencia de pruebas. ¿Ya? Y después viene la sentencia. ¿Correcto? Ya, este camino es el camino de un proceso de conocimiento. Vamos a ver por detenimiento terminando esta parte de la impugnación. En el abreviado es lo mismo, es el mismo esquema, solo que los plazos son más cortos. Acá el demandado tiene 30 días para contestar, en el abreviado tiene 10. Pero el proceso sumarísimo no se hace así horizontal, sino es vertical. Es demanda, va donde el juez, le admite, le corre traslado y hay una sola audiencia. Y en esa sola audiencia se hace todo. Se hace el saneamiento, la identificación de puntos controvertidos, la admisión de pruebas, la actuación de pruebas y la sentencia. Todo en un solo acto. ¿Cómo se denomina ese acto? Audiencia única. ¿Estamos? Bien. En este esquema, en este orden de ideas, es que tenemos que ver la apelación que les está explicando. Si el demandado propone una excepción, ¿ante quién? Ante el juez. El juez, ¿qué hace? Le corre traslado al demandante y con su contestación o sin ella resuelve. Si acá en el saneamiento el juez ha declarado infundada la excepción, ya si la desestimó, la declaró infundada, ¿qué implicaría eso? Que el proceso está saneado y que debe continuar, ¿cierto? En esos casos la apelación procede sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte apela, acá después del saneamiento, le concede la apelación, se forma un cuadernillo de fotocopias, de copias certificadas de todos los pasos estos que se dieron, eso lo eleva al superior y él continúa con su camino. Durante este camino, hasta antes de llegar a sentencia, podría ser que el superior resuelva, porque en paralelo está conociendo del cuadernillo de copias. ¿Me dejo entender hasta ahí? Y si resuelve, regresará donde este juez y él se enterará que ha resuelto. Podría decir confirmado, infundada la excepción. Todo lo que avanzó estaría ok, correcto. Si el superior dice se revoca, la excepción es fundada, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que podría pasar? No, ¿se archiva en automático? No, pues supongamos que el juez ya está en la audiencia de pruebas y en ese momento le llega la resolución del juez con un oficio que dice se revoca el auto que declaró infundada la excepción, la misma que es fundada. ¿Qué pasaría? Se declara anulado. Se tiene que anular todo y regresar hasta acá, ¿no? Y ahí, hasta ahí. Y ahí sí, si es fundada, el juez va a declarar concluir el proceso y el archivo de todo. ¿Qué cosa implica la apelación sin efecto suspensivo? Que el juez sigue conociendo, su competencia no se suspende y sigue tramitando, a la espera que algún día el superior resuelva. ¿Estamos? Ya, eso es sin efecto suspensivo. Pero ¿qué hubiera pasado si acá en el saneamiento el juez declaró fundada una excepción perentoria? Ejemplo, cosa juzgada, falta de legitimidad para obrar activa, etc. Declaró fundada esa excepción. Apela. ¿Cómo procede la apelación? Con efecto suspensivo. ¿Qué significa con efecto suspensivo? Significa que se suspende. Con efecto suspensivo significa que se suspende. ¿Qué cosa? La competencia del juez. O sea, el juez se cruza de brazos, deja de actuar, entrega el expediente y todo el expediente lo eleva al superior para que el superior resuelva. Y cuando resuelva, devuelve el expediente para que se archive o para que continúe. ¿Hasta ahí hemos entendido? ¿Alguna duda? Una consulta. Sin efecto suspendido, ¿qué pasa si termina el proceso? O sea, el juez en primera instancia como que culmina el proceso y al final el juez superior declara de que sí está fundada la apelación. Fundada la apelación y... Sí, ya concluyó todas las audiencias, casi termina la sentencia. Y está acá, antes o después de la sentencia. Ya, después de la sentencia.
después de la sentencia. Entonces, acá, después de la sentencia, se entiende que la sentencia también se notificó. Entonces, la parte que perdió debe haber apelado. Y ahí le informarán, en el estado en que se encuentre, le incorporan al expediente. Ya, seguramente ya subió en apelación eso a la misma sala y se encuentra, ha venido una sentencia, pero yo había declarado antes fundada la apelación del saneamiento. El propio superior lo va a anular todo hasta el momento del saneamiento. Ya, o sea, lo juntan en el donde se encuentra en manos del juez o se encuentra en manos de la apelación. Y la parte demandante puede entrar en ese cuaderno que es abierto de apelación. Sí, puede presentar escrito. Escrito, no siempre puede hacer informe oral, pero sí puede presentar escrito. Porque es también su proceso, también es parte. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ahora, ¿qué cosa es sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida? Es algo sencillo. Cuando se apela, por ejemplo acá, se admite a prueba. El juez decidió admitir a prueba, no sé, la declaración de parte, una inspección, una pericia. La otra parte apela y dice, no, eso no debe ser. Le dice, sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. ¿Qué cosa es lo que difiere? Difiere la tramitación del cuadernillo. Solo le concede, saca una resolución concediéndole la apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, pero no ordena que todavía no se forme el cuadernillo. ¿Ya? No se forme el cuadernillo. Para que el proceso avance más ordenadamente hasta la sentencia. Y si esa misma parte apela de la sentencia, le concede la apelación de la sentencia y funda su apelación anterior de la calidad de diferida. Junta, para que todo vaya junto y no pase lo que tú has dicho. Porque lo que tú has dicho puede pasar, de que dio antes una apelación, fue al superior, el superior fue tan lento que no resolvió y el juez ya sentenció. Inclusive ya apelaron de la sentencia y el otro todavía no, o llega tarde después de la sentencia, ¿cierto? Esa es tu pregunta. Para que no ocurra eso, hay otro tipo de apelación, que es sin efecto suspensivo, pero sin la calidad de diferido, o sea, que no se forme el cuadernillo, que no vaya al superior, que queda reservado hasta que se dicte la sentencia. Si la parte que perdió apela, junto con esa apelación que va a subir con efecto suspensivo todo el cuadernillo, eleva también, le hace presente en el oficio, dice también hay una apelación anterior, ojo, mira la primera. Eso es lo que pasa. ¿Qué caso no apela la parte y no se eleve el superior? Si no apela la parte, se queda ahí. Ya esa apelación ya no es revisada. Porque se entiende, a ver, mira, ¿qué tal si yo como demandada apelé porque no me admitieron una prueba? ¿Ya? Yo apelé, me consideran con efecto, sin efecto suspensivo y la calidad de diferido, o sea, no la tramitaron, se quedó durmiendo. Llega la sentencia y declaran infundada la demanda. Si yo soy demandada, ¿tendría interés en apelar? ¿Tendría interés en apelar o no? Si antes, pero por eso se jalan en el examen. He dicho si es que declaran infundada la demanda, infundada, yo como demandada, ¿tendría interés en apelar? No conviene, ¿no? No, tú tienes que estar seguro. ¿Qué significa infundada la demanda? ¿Quién ha ganado? El demandante. Infundada, corazoncito. Infundada es no desestimar, ha perdido el demandante. Fundada es, o sea, un pedido es fundado cuando le hacen caso, cuando le dan la razón. Infundada es cuando no le dan la razón. A ver, eso tienen que saber. ¿Cuándo es infundada? Cuando no le dan la razón. Si el juez declaró infundada la demanda, ¿tendría interés la parte demandada en apelar? No, obviamente que no. Y si eso no les parece obvio, está crítica la situación. Infundada es que no le hicieron caso, que no le dieron la razón. ¿A quién? Al demandante. Entonces, si es infundada la demanda, a quien le correspondería apelar es al demandante, no al demandado. Pero el demandado tenía una apelación anterior, ya no tiene interés porque ya ganó, porque le declararon infundada. ¿Me dejo entender? Ya, entonces, por lo menos lo que hay que saber es, fundada es cuando le dan la razón, infundada es cuando no le dan la razón, improcedente es cuando ha habido algún error procesal.
cuando faltó legitimidad, interés, un tema de competencias, un tema de representación, un tema de plazos, lo que fuera, ¿ya? Otra cosa importante es la apelación, es el medio impugnatorio que sirve para revisar el fondo y la forma, o sea, el aspecto, los errores improcedendo y los errores injudicables, ¿cierto? Y excepcionalmente sirve también para anular, con efectos suspensivos cuando se suspende la competencia del juez y sube todo el expediente. Sin efecto suspensivo es cuando se forma un cuadernillo de copias. El juez sigue tramitando y el cuadernillo de copias se eleva al superior, que en paralelo va a revisar la apelación. Y cuando llegue temprano o tarde se incorpora al expediente. Y con la calidad diferida es cuando se le concede la apelación sin efecto suspensivo, pero no se tramita. Y se espera tramitar todo junto con la sentencia. Ya, con que sepan esto que acabo de repetir, suficiente. Ya, los plazos, los demás detalles los aprenderán en la vida. Pero esto que acabo de decir, por lo menos lo tienen que entender. Ya, porque es lo mínimo indispensable como para decir que han transitado por un curso procesal. ¿Alguna pregunta, comentario? Bien, lo que va a diferir son los plazos, por ejemplo. ¿Cuántos plazos tengo qué plazo tengo para apelar? De un auto, 3 días. De una sentencia, depende de la vía procedimental. Ya les dije la semana pasada, si es de vía de conocimiento, 10 días. Si es abreviado, 5. Si es sumarísimo, 3. ¿Eso dónde está? En el código. O sea, eso, aunque sea un abogado titulado con 20 años de ejercicio profesional, revisa su código ya. Pero lo que sí tienen que saber es cuándo usa la apelación, ¿no? Cuándo usa la reposición, cuándo pide una nulidad, cuándo hace una casación. Eso es lo que tiene que saber acá. Los plazos los miren en el código para no equivocarse. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, entonces, ya hemos visto aclaración, corrección. Sí, también, y queja Consulta. Ya. Una consulta. Sé que dentro del código hay un artículo que declara que si una de las partes actúa durante un periodo de 6 meses, el pedido que se concluye el proceso sin resolución de fondo. Ese artículo se puede apelar. ¿El abandono? Sí. Del artículo no, de la declaración de abandono que haga el juez. El abandono, sí. Acuérdate que se apelan de las resoluciones que dicta el juez, no del articulado, ¿no? Porque si no tendremos que irnos al Congreso o a una acción de inconstitucionalidad, porque es una ley. Pero el código, o sea, la ley procesal ha previsto que si un proceso está inactivo un determinado tiempo, ese proceso puede caer en abandono. Cuando el juez declara el abandono del proceso, es que las partes no abandonaron, así, se olvidaron, estuvieron inactivos. Y eso tiene un castigo, que no pueden volver a iniciarlo sino después de un año. Ya, en algunos casos puede ser inocuo el año, en otros casos es debido a muerte, porque en ese año puede prescribir, pasar cualquier desgracia. Entonces, la parte que considera que no debió declarar el juez en abandono tiene todo el derecho de apelar. Y de hecho apela para que el superior revise, y ahí básicamente es un tema de cómputo de plazos, ¿no? Si de verdad transcurrió ese tiempo o no, si hubieron feriados, si hubieron, qué sé yo, algunos impedimentos, etc. Y que compute bien. También, otro aspecto a revisar en el abandono es que si la falta de actividad de la parte le era imputable a la parte, ¿qué quiere decir? Que la parte debió activar o solamente era de responsabilidad del juez. Imaginemos que hemos llegado acá, ya se realizó la audiencia de pruebas, ya las partes presentaron sus alegatos, diciendo, señor juez, el resumen de todo es que yo debo ganar, el otro dirá no, el otro debe de perder, cada uno dice lo que quiere, y está listo para sentencia, y pasa 1 año, 2 años y no sentencia, ahí no lo van a declarar en abandono, porque la actuación de dictar sentencia, la obligación de dictar sentencia, ¿de quién es? ¿Del juez o de las partes? Del juez. Cuando un acto procesal depende exclusivamente del juez, no cae en abandono. Solo cae en abandono cuando la inactividad es de las partes, cuando la parte no impulsó, no acusó en rebeldía, no acudió. Porque las partes deben, si promovieron un proceso, tienen que estar activas.
sobre todo la parte de matar. ¿Ya? Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces vamos a ver el último recurso que se llama el recurso de casación. A ver, por favor. Ya. Este recurso de casación, en principio, se le denomina recurso extraordinario de casación. ¿Por qué? Eso quiero que me entiendan. ¿Por qué se le llama recurso extraordinario? Nuestra Constitución, la Constitución Política del Perú, ¿qué prevé? Prevé como garantía de la administración de justicia, entre otras, ¿qué dice? La doble instancia, la segunda instancia, la pluralidad de instancias. A ver, revisen ahorita qué dice el 139 de la Constitución. A ver, ¿quién encuentra primero? No, mejor lo leo, no hay que fiarnos de la memoria. ¿Nadie encontró? Sí, Artículo 139, inciso 6, la pluralidad de instancias. La pluralidad de instancias. La pluralidad de instancias ha sido entendida en nuestro medio como la doble instancia. Ya, porque ya es plural cuando hay una primera y una segunda. ¿Qué quiere decir eso? El Estado asume el monopolio de administrar justicia, o sea, asume el monopolio a través de su poder judicial de ser el único ente legitimado para resolver los conflictos intersubjetivos de intereses de sus ciudadanos. Es el monopolio que tiene el Estado para imponer penas privativas de la libertad en el caso de delitos, el monopolio que tiene el Estado para resolver los procesos constitucionales de amparo, habeas corpus, ¿no es cierto? O el monopolio que tiene el Estado para conocer de los procesos contenciosos administrativos, para conocer de los procesos laborales, etc. Si el Estado tiene ese monopolio, ¿qué le tiene que, en contrapartida, brindar al ciudadano? Mira, te voy a ofrecer, ciudadano, yo lo voy a hacer, yo voy a resolver tu problema entre marido y mujer, tu problema de alimentos, tu problema de propiedad, tu problema patrimonial, pero yo te voy a dar una doble instancia. O sea, un primer juez que admite y tramite el proceso y lo sentencie, pero su opinión no va a ser la única. Vamos a garantizar esa pluralidad de que otro revise. Y recién cuando el otro revise, tú ya cumplió como Estado con darle la pluralidad de instancias. ¿Ya? Sin embargo de eso que ya se cumplió con darle la apelación, por eso es tan importante la apelación, porque tiene una base constitucional. El Estado peruano ha asumido desde 1983 con este Código Procesal Civil un recurso extraordinario que se llama casación. ¿Cómo surge y por qué surge esta casación? No ha surgido acá en el Perú porque a un grupo de parlamentarios se le ocurrió. O sea, el Perú ha recogido una práctica, una costumbre, una praxis que data desde el siglo XVIII, ¿ya? Que data desde aquel entonces, después de la Revolución Francesa, que fue uno de los, de los aportes de la Revolución Francesa, uno de los aportes, la división de poderes, que el poder no esté centralizado en el rey, ¿cierto?, en la monarquía, sino se dijo debe haber quien detente el poder ejecutivo y que sea independiente y separado de quien detente el poder judicial, y debe existir otro poder que detente, que es el Parlamento, o sea, el Congreso, para nosotros el Congreso, que detente ese poder donde se debatan las leyes, y en ese poder es donde estaría, se entiende, representada la sociedad en su conjunto, con todos sus estamentos, con todos sus partidos, con todas sus tendencias. Bien, un poder se encarga de legislar, otro de juzgar y otro de administrar. Bien, ¿qué nos dice? El recurso de casación como medio extraordinario de impugnación tiene su verdadero origen en el derecho y surge a finales del siglo XVIII, en los albores del nacimiento del Estado moderno de derecho con la instalación de un tribunal de casación. ¿Qué ocurrió en aquel entonces? Se instaló primero un llamado tribunal de casación. ¿Dónde? En Francia. Sí,
Ya. Tenía como fin este Tribunal de Casación asegurar la vigencia de la ley antes que proteger el interés de los justiciables. O sea, cuando nace para eso, para proteger la ley y el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque en ese entonces, como habían salido de una monarquía prácticamente absoluta, entonces no se respetaba la ley era la voluntad del soberano. ¿Qué crean ellos? Dicen que tiene que haber un peso aquí al Parlamento, quien es el ente encargado de emitir las leyes, y esas leyes están dadas no para utilizarlas al antojo, sino para ser cumplidas. Surge este Tribunal de Casación para eso, para proteger la vigencia, el cumplimiento de la ley antes que pensar en el ciudadano. Y el Tribunal de Casación de la Revolución Francesa nació con la finalidad de afianzar el imperio de la ley frente a qué? Ya no a los posibles excesos del soberano, sino frente a las posibles desobediencias de los jueces. Por eso surge como una especie de comisión extraordinaria del cuerpo legislativo. Les explico. Desde ese momento que se plantea la separación de poderes, pues, teníamos leyes, jueces y un parlamento. Bien, ¿qué hacían los jueces? Tienen una ley y deben aplicarla, ¿cierto? Pero al momento de aplicar la ley, no siempre es factible de hacer una aplicación literal. Entonces, los jueces hacían otro tipo de aplicación, que podría ser la teleológica, que es la finalista o cualquier otro tipo de interpretación, ¿cierto? Entonces, cuando resolvían e interpretaban lo que la ley quería decir, ¿saben qué decían ellos? El juez está usurpando las funciones del legislador, porque el juez es solo boca de la ley. O sea, el juez solo debe repetir lo que literalmente dice la norma. Si el juez no repite y aplica literalmente la norma y aplica extensivamente, analógicamente, teleológicamente, para ellos, ¿qué consideraban? Que estaba usurpando, que se estaba inmiscuyendo en una labor legislativa. El Tribunal de Casación surge con esa finalidad de verificar que los jueces apliquen literalmente la norma y no la distorsión. Para ellos la interpretación analógica, por ejemplo, era una distorsión. Ya, si en una sala está prohibido entrar perros, por ejemplo, y dijeran, pero también gatos, porque perturban, esa es una aplicación extensiva o analógica, ¿no? Porque es igualito un animalito, una mascota, etc. No, haya distorsionado, porque la ley no dice gatos, solo dice perros. Entonces, surge con una finalidad distinta a la que hoy tenemos, ¿no? Surge solo para garantizar la aplicación de la ley, no pensando en el interés de los justiciables, no pensando en hacer justicia, sino en respetar la ley. ¿Por qué? Porque era el momento, ¿no?, en la historia en la que se habían separado los poderes y consideraron que eso era de orden prioritario. Avancemos. Entonces, el Tribunal de Casación antes surge no de forma independiente, no como una Corte Suprema que hay ahora que está dentro del Poder Judicial, no como una Corte independiente como es nuestro Tribunal Constitucional, sino surge como una comisión dentro del Parlamento. Ustedes han oído hablar que dentro de nuestro Congreso hay comisiones, la Comisión de Constitución, la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Presupuesto, etc. Así surgió el Tribunal de Casación, como una comisión integrada por los propios parlamentarios y dentro del seno parlamentario. Por eso es que, jóvenes, en sus inicios la casación solo era nulificar. O sea, si llegaba un proceso a manos de los miembros de este Tribunal de Casación, ellos solo podían verificar si se había aplicado bien la ley o si había aplicado mal la ley. Y ese digo mal era en función a la aplicación literal, ¿cierto? Si ellos consideraban que se había aplicado mal y que no habían cumplido con la literalidad de la ley, de la norma, ¿qué procedían? Anularla, porque ellos no eran jueces para juzgar y para poder revocar, por ejemplo, para decir, declararon fundada. No, es infundada. Esa posibilidad no había. ¿Por qué? Porque ellos eran parlamentarios.
Entonces, cuando surge la casación, la casación clásica es la casación nulificante, solo aquella que declara la nulidad y reenvía, devuelve el expediente, devuelve el proceso a los órganos jurisdiccionales. ¿Ya? Acá en el Perú, cuando se estuvo discutiendo este tema de la casación, también ha habido quienes, o sea, profesores, abogados, juristas, que sostenían que la casación solo debe ser nulificada. Pero eso es quedarse un poco en los inicios de la casación, cuando la única finalidad era el control o la protección a la ley. Bien, dice, al ser un órgano político en su origen, nunca pudo ingresar a conocer el mérito del asunto. El mérito del asunto quiere decir el fondo del asunto, el derecho civil, el derecho sustantivo. El fondo o mérito. De modo que necesariamente se producía el reenvío del fallo de la parte decisoria a la instancia o a la justicia ordinaria para su reasumimiento sobre una distinta interpretación de la ley, cuya pauta era entonces marcada por el Tribunal de Casación. Claro, el tribunal decía, tú te has equivocado porque has interpretado y has distorsionado el sentido de la ley. El verdadero sentido de la ley es este, y se lo devolvían para que el juez la aplique. Avancemos. Calamandrei enseña que el Tribunal de Casación creado por decreto el 27 de noviembre, están en duda si es el 27 de diciembre o 1 de diciembre de 1790, fue para prevenir lo que ya les he dicho, las desviaciones de los jueces frente al texto expreso de la ley, lo que era considerado como una intromisión en la esfera del poder legislativo, capaz de quebrantar la separación de poderes, que era piedra angular de la nueva concepción del Estado de Derecho. Tal es así que en los primeros años de la Revolución se dio una ley que prohibía a los jueces de interpretar leyes, aún con eficacia limitada al caso concreto. O sea, no les permitía hacer una labor interpretativa, solo era meramente aplicativa. Sigamos. En la práctica, antes que en la ley, se fue afirmando la verdadera fisonomía de la Constitución. El tribunal fue transformándose en un verdadero órgano jurisdiccional colocado en la cúspide de las jerarquías judiciales. ¿Qué quiere decir eso? Eso así nació y así se fue aplicando. Pero en la medida que transcurría el tiempo y en la medida que también en otros países fue aplicado, asimilándose este Tribunal de Casación, en la práctica se advirtió la necesidad de que no solamente podía criticarse o advertirse el error de los jueces al interpretar la ley, sino que también podía cambiarse la decisión del juez. Entonces también fueron advirtiendo la necesidad de que podían entrar a corregir la decisión, no solo a anularla, sino a corregirla. Por ejemplo, si habían declarado fundada una demanda y ordenado un desalojo, antes llamaban desahucio, entonces podía también el tribunal decir, sí, ha habido un error en la aplicación de la ley, pero la demanda no es fundada, es infundada. A eso me refiero cuando digo el mérito del asunto. Cuando entro al fondo, cuando en vez de decir fundada, digo infundada o viceversa. Fue advirtiendo, y de este modo se considera que se fue transformando este Tribunal de Casación en un órgano ya de justicia, no solo en un órgano casatorio, de casar, de encontrar la nulidad, sino en un órgano que también administre justicia. ¿Cómo? Revocar. ¿Ya? Entonces, esta casación clásica nulificante ha sido la casación de Europa continental. Y la casación que entra a ver el mérito del asunto, a revocar, a ver, a callar al fondo mismo, es la casación que se va practicando en la Europa no continental, o sea, en Inglaterra. En el derecho anglosajón tienen una mirada distinta frente a la casación. Y nuestro país ha asimilado de ambas corrientes, tanto de la europea como de la Europa continental, de la clásica, como de la otra, de la anglosajona. Y en nuestro medio, hoy día, a través de la casación, se puede anular y reenviar cuando hay un error procesal que afecta el debido proceso, un error grave, pero también se puede revocar.
y sustituir la decisión. Se dice, el tribunal ha considerado casar y revoca, o también podría no casar y confirma y ratifica. Entonces nosotros tenemos una postura ecléctica, porque hemos asumido una corriente y la otra, ¿cierto? Sus características. ¿Qué características fue adoptando con el tiempo, como les vengo diciendo, esta casación? Hizo un control de legalidad, tanto del error injudicando, que se define también como error en la falsa o errónea interpretación de la ley o error en el juzgamiento, y un control de legalidad en el procedimiento. La casación cumpliría dos roles: control de legalidad en el procedimiento y control de legalidad en el juzgamiento. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado de los errores pueden ser los improcedendo y los injudicando? ¿Recuerdan? Entonces, los improcedendo son del procedimiento y los injudicando son los del juzgamiento. Avancemos. Ya, ahora, ¿cuáles son? Avanza un poquito, porque creo que lo tengo un poquito más. Ya, ahí dejo. Entonces, cuando se habla de la casación, se habla de los fines de la casación. ¿Ya? Se decía que uno de los fines de la casación es el fin nomofiláctico. ¿Cómo? Nomofiláctico, ya me atrasé. El fin nomofiláctico es de protección a la ley. ¿Ya? Así fue como nació, pero hoy día también se considera un fin diquelógico, que es la protección de la justicia. Entonces, ya solo el Tribunal de Casación no tendría por finalidad casar el error improcedendo para anular y reenviar, sino también un afán de que en el caso concreto se pueda hacer justicia. Por eso es que puede revocar o confirmar. Acá están las dos versiones de la finalidad de acuerdo a nuestro código. Inicialmente se decía que el recurso de casación en el código, ¿no?, tiene por fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia. Esa es otra finalidad que tiene: nomofiláctico, diquelógico y uniformizador de la jurisprudencia. ¿Qué decía el texto originario de nuestro código? Que tenía por finalidad la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, o sea, de la ley, sea la ley sustantiva o la ley procesal, y la unificación de la jurisprudencia. El texto actual que dice: el recurso de casación tiene por finalidad la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. ¿Ven una diferencia? Que uno dice correcto y en el otro dice adecuado. ¿Por qué? Porque a nivel de la filosofía del derecho y de los cultores del derecho, de la interpretación, de la argumentación jurídica, los cultores se han preguntado: ¿puede alguien decir cuál es la correcta aplicación de la ley? ¿Puede haber un control y alguien puede tener la autoridad para decir qué es lo correcto de lo incorrecto? Cuando el derecho no es una ciencia matemática, ni biológica, ni física, ni química. Se ha llegado al consenso, por lo menos acá en el país mayoritariamente, de considerar que la aspiración debe ser a una adecuada aplicación del derecho. Porque nadie tendría la potestad de poder decir esto es lo correcto o lo incorrecto, porque no es una ciencia exacta. La adecuada aplicación del derecho de acuerdo a lo que existe, a la jurisprudencia, a la doctrina, al contexto socioeconómico en el que se aplica. El recurso de casación hoy día busca la adecuada aplicación del derecho al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia. Entonces ya no es solo un llamado así en abstracto, sino también un llamado en concreto, porque confirma o revoca un expediente, un proceso entre demandante y demandado. Ahora, las causales de la casación. Vamos a leer lo del código vigente para ya no confundir lo que dice.
es este que está a la izquierda, ¿verdad? Sí. Creo que tengo un planteamiento. Ahí en la cosita, mejor ponlo acá. Vamos a leer textualmente, porque ha sufrido variaciones desde su promulgación del 84, ha habido variaciones. 389. La primera parte sí está, 384 sí está mantenido desde el 2009, que la nomenclatura de la ley. Las causales nomás de una explicar las cosas. El 2022. Leo que lo leo. Artículo 386, procedencia. 1. El recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. Hasta ahí, mire, desde su promulgación, o sea, desde el origen en nuestro país, la casación ha procedido contra todas las sentencias y contra todos los autos emitidos en segunda instancia por cortes superiores. ¿Eso qué quiere decir? Por favor, presten atención. Que descarta a las sentencias y a los autos emitidos por los juzgados especializados, que son segunda instancia, de los procesos que empiezan ante el juzgado de par letrado. ¿Me siguen? Ya. Hay casos que empiezan ante el juzgado de par letrado y cuando apelan va al juzgado especializado. Lo que resuelve un juez especializado no tiene opción de ir en casación. ¿Ya? No tiene opción. Ahí se agota, con su apelación se agota. Se agota la garantía de la pluralidad de instancias. ¿Qué es lo que tiene opción de ir a casación? Las sentencias o los autos emitidos por las Cortes Superiores. Ya, Cortes Superiores, en apelación. Antes eran todas las sentencias y todos los autos emitidos por Cortes Superiores. Ahora, con la última modificación producida en 2022, se han hecho restricciones. No todas las sentencias, no todos los autos emitidos por Cortes Superiores pueden ir en casación. ¿Cuáles son las restricciones que se han colocado? Vamos bien. Inciso 2. Procede el recurso de casación en los supuestos del numeral anterior siempre que a. En la sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero. La primera restricción, ¿cuál es? Cuantía. Entonces, no todas las sentencias de todos los procesos pueden ir en casación, sino va a depender de qué? De la cuantía, de cuál es el monto que se está discutiendo. A partir de determinado monto va en casación y si es inferior a ese monto no va en casación. ¿Claro? ¿Está claro? Bien, seguro. B. El pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si el juzgado especializado declaró infundada una demanda, infundada, o sea que perdió el demandante apela, va al superior y el superior dice se confirma la sentencia, es infundada, ese demandante ya no tiene opción de ir en casación. ¿Por qué? Porque esa sentencia ha sido confirmada. Este es el famoso llamado doble conforme. Solo va en casación cuando no hay doble conforme. ¿Qué quiere decir eso? Que si dos instancias del Poder Judicial, un juzgado y una sala han tenido el mismo criterio de declarar infundada, ya no va en casación. Para que vaya en casación tiene que haber habido contradicción entre las instancias. El de la primera declarar infundada y el superior declararla fundada, o viceversa. Si el inferior declaró fundada y el superior revocó, cuando se revoca va en casación, cuando se confirma no va en casación. Esa es la regla. Y la C. El pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio. ¿Ya? Si la Corte Superior, cuando va en apelación, no confirma, no revoca, sino anula, ¿qué quiere decir eso cuando anula? Que lo está regresando al juzgado de origen, ¿verdad?
En esos casos, cuando lo regresa al juzgado de origen para que se rehaga, todavía no hay un pronunciamiento definitivo. Obviamente, ¿para qué va a ir en casación? Sería una pérdida de tiempo. En esos casos tampoco hay casación. ¿Cuáles son los 3 casos en que no hay casación? Cuando no alcance la cuantía, cuando hay un doble conforme, cuando no hay revocatoria, y tercero, cuando la sentencia de la segunda instancia es anulatoria. Doctor, hay un artículo más que agregaron. Hasta ahí hemos entendido. ¿Alguna pregunta, comentario? Pregunten más con confianza. ¿Lo han entendido? Que bien, yo me demoré en entender, ¿ah? Doctora, ¿y si se inicia por una sentencia del juzgado de paz letrado ¿A dónde va en apelación? al juzgado especializado? Ya. Lo de los juzgados especializados que hemos dicho, ¿van en casación o no? No, tendrían que... Ahí muere. Perdón, lo que resuelve el especializado es la última palabra, es cosa juzgada. Ya no hay opción para la casación. Tampoco va a la Corte Superior. No, corazoncito, muere en el juzgado especializado. Juez de paz letrado muere en el juzgado especializado, que es su segunda instancia, no va a la Corte Superior. ¿En qué iría? ¿Doble apelación? No, es una sola la vez que se puede apelar. Ya, no me crees, es así. Juzgado de paz letrado muere en el especializado, ya, murió, ahí terminó. Lo que empieza en el especializado va a la superior y se tiene la opción de ir a la Suprema en casación. La opción. ¿Cuándo? Cuando pase la cuantía, cuando sea revocatoria y cuando no sea, cuando la Corte Superior no haya anulado. A ver, Y hay un artículo que es ¿cómo se llama? Que es como un cajón desastre, que también están usando El extraordinario, ¿no? la 387, que le voy a proceder a leer. Proceso excepcional. Excepcionalmente es procedente el recurso de casación en casos distintos a los previstos en el artículo 386, cuando la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Ya, entonces ya sabemos cuándo va y cuándo no va. Sin embargo, de eso se ha establecido una suerte de mecanismo previsto por el derecho anglosajón que se llama certiorari. Ya, este certiorari es la discrecionalidad de la Corte Suprema. ¿Ya? El certiorari implica la discrecionalidad. El certiorari es una figura propia del derecho anglosajón, no del derecho de romano-germano, ¿no? que digamos es el derecho en el que nos sustentamos. ¿Qué implica ese certiorari? Dar un margen de discrecionalidad a la Corte Suprema, al Tribunal de Casación. O sea, una suerte de discrecionalidad para que el Tribunal de Casación pueda, en algún caso distinto a los que hemos visto, considerar de que pueda ser importante conocer en casación. Pensemos, de repente no confirmar y ponen la casación, porque uno puede poner nomás un recurso, ¿no? Cualquier cosa uno puede escribir. Y en principio no procedería, pero la parte le puede decir al juez, acudo a su facultad discrecional. Este caso es importantísimo porque supongamos yo he demandado que se me autorice reconocer la paternidad de un niño habido fruto de un vientre de alquiler, ¿no? De la maternidad subrogada. El juez de primera instancia me declaró infundada, la Corte Superior me declaró infundada, pero yo creo que es hora de que la Corte Suprema se pronuncie sobre este caso, si tengo o no tengo derecho. La Corte Suprema discrecionalmente puede decir, me parece que el caso tiene relevancia jurídica y lo admite en casación. Y analiza y puede dar su veredicto, puede resolver. Nosotros también en esto tenemos un mix, porque tenemos la casación tasada, cuando hay causales, cuando sí y cuando no, y tenemos por otro lado esta herramienta que nos permite usar la discrecionalidad. Pero eso tiene que ser debidamente motivada, debidamente sustentada. Siguiente, 388 causales. Ya, ¿qué cosa dice ahí? Son causales para interponer el recurso de casación. 1. Si
si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. 2. Si la sentencia... Estos ya, perdón, estos aparte, ya sabemos los casos en los que puede subir, ¿no? Yo creo que he dicho causales, de verdad. Los casos en los que puede subir. Cuando la sentencia es expedida por la Corte Superior, cuando es revocatoria, cuando cumple la cuantía y cuando no es anulatoria. Muy bien. Pero ahora, cuando se va a presentar la casación, el abogado de la parte que va a presentar el recurso de casación tiene que fundamentar con qué está pidiendo la casación, qué tipo de error es el que habría cometido el juez. Tiene que decirle al Tribunal de Casación ha cometido un error injustificante o un error improcedente, un error que afecte el debido proceso, que afecte a las garantías de la Administración de Justicia. Tiene que precisar el error. Esas causales, esa precisión del error está ahora contenida en este artículo que vamos a leer. Ahora nuevamente leemos. Artículo 288 son causales para interponer recurso de casación. 1. Si la sentencia o auto sea expedido con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Ya, acá se está refiriendo a qué? A afectación al debido proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque está diciendo cuando hay una infracción en el cumplimiento de las garantías. 2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. Ya, es sanción de nulidad explícita, ¿no? Dice, cuando viene inobservancia de normas procesales sancionadas con nulidad, que era principio de legalidad. Ya. 3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o falta de aplicación de la ley o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Se refiere a error de interpretación de la ley sustantiva. Ya no es de la norma constitucional, sino ha bajado a la norma legal ordinaria. 4. Si la sentencia o auto ha sido expedida con falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. Bien, lo sencillo es entender. 5. Si la sentencia o auto se parte de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. Cuando la sentencia o el auto se aparta, o sea, inobserva, no cumple los precedentes de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, con lo cual se está fortaleciendo el carácter vinculante de los precedentes. Bien, entonces, a ver, ¿qué artículo es este último que hemos leído? El artículo último es el número 388. Bien, van a juntar los artículos que acabamos de ver que me parecen relevantes. Uno, el 388, ya, ese que decía de las sentencias La procedencia. A ver, recuerdo el chico 388, 386, ya, 6, 387, 386, 387, 388. bien. Porque de ahí viene el 389, derogado, 388 causal. 86, 85 es cada uno. 384. Ese es el 384. Después que sigue, 385, 386, ya, 387, 388. 384, 86, 87 y 88, ¿no? Sí, el 384. Ese es el cantidad de posición en la admisión. Sí. Ya, hasta ahí, por favor. Les pido que para la próxima semana, que van a tener
estoy del parcial, pero vamos a tener en clase, me reparten estos artículos, el 8.4, 8.6, 8.7 y 8.8. ¿Ya? Para poder saber yo si tienen algunas dudas. Porque esto vendría a ser lo básico que necesitamos saber de la casación. Ya luego voy a darles unos detalles adicionales y con eso se acaba el tema del regulador. Si aparte les surge alguna duda con la consulta o con la queja, igual me la hacen saber. Vamos a tener primero la clase y luego el examen, no a la inversa. ¿Ya? Entonces, por favor, se alistan, hemos dicho 1 hora igual, ¿no? Sí, 1 hora y creo que iban a apuntar, Va a ser objetivo para marcar y todo aquello. Lo que sí saben es que la nota es sustitutoria, Sí, sí, ¿no? sí. Después no se vayan a arrepentir que mejor en el anterior tuve mejor nota. Bien, ¿alguna otra duda, comentario? Ya, entonces, octubre me han dicho que lo han trasladado al examen para octubre. Las 2 semanas tendríamos virtual, Sí. ¿no? Y ahí vamos a empezar ya con los procesos de conocimiento, abreviados y sumarísimos. Como estamos acabando el curso. Bien, gracias.